La prehistoria es la etapa más antigua de la humanidad, ya que abarca desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Es, según la definición tradicional, el periodo de tiempo transcurrido de la aparición de los primeros homininos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3300 a.C. y posteriormente en el resto del planeta. No obstante, en su acepción clásica, se vincula con una prehistoria ligada a la historia natural. Según otros autores, la prehistoria terminaría en algunas regiones del mundo antes con la aparición de las sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre las 5 cosas que deberías saber sobre la prehistoria. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es un término carente de significado real en el sentido que fue entendido durante generaciones. Si se considera a la historia, tomando la definición de Mark Bloch como el acontecer humano en el tiempo, todo es historia existiendo en el ser humano, y la prehistoria podría forzadamente solo entenderse como el estudio de la vida antes de la aparición del primer homínido en la Tierra. Desde el punto de vista cronológico, sus límites están lejos de ser claros, pues ni la llegada del ser humano ni la invención de la escritura tienen lugar al mismo tiempo en todas las zonas del planeta. Por otra parte, hay quienes defienden una definición de esta fase, o al menos su separación en la historia antigua, en virtud de criterios económicos y sociales en lugar de cronológicos, pues estos son más particularizados, es decir, más ideográficos, y aquellos más generalizadores, y por lo tanto más susceptibles de proporcionar una visión científica. En ese sentido, el fin de la prehistoria y el inicio de la historia lo marcaría una estructuración creciente de la sociedad que provocaría una modificación sustancial del hábitat, su aglomeración en ciudades, una socialización avanzada, su jerarquización, la aparición de estructuras administrativas, de la moneda y el incremento de los intercambios comerciales de larga distancia. Así no sería muy correcto estudiar dentro del ámbito de la prehistoria sociedades de carácter totalmente urbanos, como los incas y mexicas en América, el imperio de Ghana y el Gran Zimbabue en África, los yemeres en el sudeste asiático, y solamente son identificados como este periodo por la ausencia de textos escritos de aquellos que tenemos. Los mayas han entrado hace muy poco plenamente en la historia, al haberse descifrado sus glifos, y tienen valor fonético, por lo que forman un sistema complejo de escritura. Se considera un campo académico o especialidad muy ligada a la arqueología, la paleontología y la geología histórica. La prehistoria se comprende en diversos periodos, cuya inexactitud cronológica obliga más bien a considerar como etapas progresivas de la evolución de las capacidades humanas de manejar los materiales y producir herramientas. Así hablamos de 2 grandes periodos. Edad de Piedra, el periodo durante el cual el ser humano manejó en su mayoría herramientas hechas de piedra y madera o materiales simples. Esta etapa a su vez comprende 3 periodos que son: Paleolítico, es el periodo más largo de la Edad de Piedra, que inicia con la creación de las primeras herramientas de piedra creadas por los homínidos. En ella existían junto a la nuestra especies de seres humanos ya extintas, como el Homo habilis o el Homo neanderthalensis, que eran principalmente cazadores-recolectores. A finales de este periodo, el Homo sapiens se esparció por la tierra e inició la domesticación de los primeros animales. Mesolítico, corresponde más o menos con el fin de la última edad de hielo, es decir, en ella se presenció el calentamiento de la tierra hasta más o menos los estándares actuales. La humanidad seguía siendo especialmente nómada, aunque hacia finales del periodo aparecen los primeros asentamientos y con ellos los primeros cementerios. Neolítico. Durante este periodo se produce una verdadera revolución tecnológica a partir de la invención de la agricultura y la ganadería, el pastoreo, el cultivo y por ende el intercambio. Empiezan a surgir en el seno de las comunidades que, mucho después, serán las primeras poblaciones humanas. Edad de los metales. Como su nombre indica, se trata de un periodo en el que el ser humano conquistó el saber de la metalurgia y el manejo de los metales, construyendo así herramientas más poderosas y versátiles. Las primeras civilizaciones y culturas humanas corresponden a este periodo, que se divide en Edad de Cobre. El cobre fue el primer metal en ser empleado por la humanidad, primero crudo y luego fundido, dando nacimiento a la metalurgia, para crear herramientas más cortantes y versátiles. Edad de Bronce. El conocimiento del cobre permite su mezcla, aleación con otros metales y así nace el bronce.
que marcará un hito en la humanidad de la fabricación de armas, escudos, objetos ornamentales, etc. También el vidrio se descubriría en este periodo, lo cual da pie a las primeras cerámicas ceremoniales, que se usaban sobre todo para recibir las cenizas de los cuerpos cremados. Edad de Hierro. Algunas de las principales civilizaciones antiguas ya habían aparecido para la Edad de Hierro, y su dominio de este metal exigió y propició nuevas técnicas y nuevos métodos de manejo de los materiales, aunque la popularización del hierro no ocurriría hasta ya entrado en años el Imperio Romano. Este periodo se remonta a unos 5 millones de años. Si has oído bien, hace muchísimo tiempo. Se llama prehistoria porque es anterior a la historia, es decir, anterior a la aparición de la escritura. Según la teoría de la evolución, el hombre moderno, es decir nosotros, se fue formando a partir de un grupo de primates que fueron capaces de ponerse de pie. Su cerebro creció y esto le permitió pensar. ¿Sabías que los primeros hombres vivieron en África? La prehistoria se divide en 3 etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Durante el Paleolítico, los seres humanos eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de pesca, caza y otros alimentos. Si has oído bien, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes e incluso los mamuts. Se organizaban en tribus y vivían en cabañas o cuevas naturales que decoraban con las famosas pinturas rupestres. En ellas representaban escenas de caza como las que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? En el Paleolítico se descubrió el fuego y se construyeron las primeras herramientas de piedra. De ahí viene su nombre, Paleolítico, significa piedra antigua. Estos primeros nombres fueron progresando y perfeccionando sus herramientas. Así se inicia la etapa del Neolítico, que significa piedra nueva, y se sitúa hace 10.000 años. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales y a cultivar la tierra para conseguir alimentos. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento, tenían todo lo que necesitaban para sobrevivir en sus poblados. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles, donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Arte prehistórico. El arte primitivo consistía en formas de manos, manchas o dibujos de animales. Durante la prehistoria se dieron las primeras formas de arte o expresión subjetiva de la humanidad. Por lo general consisten en pinturas rupestres sobre paredes de cuevas, empleando distintas sustancias como pintura, sangre, grasa de animal o ciertos pigmentos. En su mayoría, este arte primitivo consiste en formas de manos, manchas o dibujos de animales en escenas de cacería. Posteriormente, en la prehistoria se daría pie a la escultura, en piedra inicialmente, luego en otros materiales más nobles, como los metales. Objetos ceremoniales y religiosos como efigies eran comunes en la época. La prehistoria terminó con la llegada de la escritura. Es un periodo fascinante, ¿no te parece? Estas han sido todas las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.